Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews Hoy. Este martes comenzamos con Gaza, donde Israel mantiene sus bombardeos en Han Yunis, obligando a los palestinos a huir de la zona. En las últimas 24 horas han muerto más de una veintena de soldados israelíes, lo que marca una de las jornadas más letales para Israel, mientras los familiares de los rehenes que tiene secuestrados Hamas intensifican la presión sobre Netanyahu. Qatar confirma que hay negociaciones serias para una tregua en Gaza, pero admite que existen obstáculos. Estados Unidos y Reino Unido han bombardeado de nuevo a los hutíes de Yemen. En Ucrania, Rusia ha bombardeado de forma masiva varios puntos de Kiev y Kharkov con el fin de saturar los sistemas de defensa ucranianos. Los rusos han dejado al menos 6 muertos y decenas de heridos. Estaremos pendientes este martes de las primarias republicanas de New Hampshire en Estados Unidos, donde Nikki Haley es la candidata que aún puede hacer frente a un Trump que cada vez lo tiene más fácil para volver a pelear por la presidencia de Estados Unidos. También hemos conocido el fallecimiento del director de cine Norman Jewison a los 97 años, conocido por dirigir películas como Jesucristo Superstar o En el calor de la noche. Por cierto, aquí en España hemos sabido que Madrid celebrará el Gran Premio de España de Fórmula 1 a partir de 2026 en un recorrido semiurbano. Pero hay más noticias, como verán, en otros titulares del día. Tusk restablece el compromiso de asistencia militar de Polonia a Ucrania. Ratificó el apoyo a Zelensky en una visita no prevista a Kiev. Nikki Haley intensifica sus ataques contra Donald Trump antes de las primarias clave de New Hampshire. Agricultores franceses bloquean las carreteras en protesta por las normas europeas y en demanda de mayores salarios. La nueva ley griega sobre el matrimonio igualitario deja un vacío legal para las parejas que quieran tener un hijo en común. El Museo del Prado cambia la descripción de algunas de sus obras maestras para evitar términos ofensivos o sexistas. Los bombardeos israelíes cerca del hospital Nasser provocan evacuaciones en Han Yunis en el peor día para las tropas israelíes desde el comienzo de la guerra con Hamas. Han muerto 24 soldados de Israel en un único día en los enfrentamientos que tienen lugar en Gaza. Entre tanto, la diplomacia europea aboga por el fin de los combates y por un Estado palestino para lograr la paz. Creo que más muertes, más destrucción, más penurias para la gente de Gaza, para el pueblo palestino, no ayudará a derrotar a Hamas ni a su ideología. No aportará más seguridad a Israel. Al contrario. El lunes, fuerzas estadounidenses y del Reino Unido bombardearon emplazamientos en el Yemen utilizados por hutíes. Es el segundo ataque de represalia coordinado contra una serie de infraestructuras que los rebeldes utilizan para lanzar misiles. Daniel Hagari, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, ha anunciado la muerte de una veintena de reservistas israelíes en el sur de Gaza el lunes. Es el mayor número de bajas para sus tropas en un único día desde el comienzo de la guerra con Hamas. La mayoría falleció al estallar un proyectil cuyo objetivo era un tanque y producirse una explosión en un edificio minado por soldados de Israel para su demolición. Según lo que sabemos en este momento, alrededor de las 4 de la tarde, un proyectil RPG fue disparado por terroristas contra un tanque de apoyo a las tropas. Y además se produjo una explosión en 2 edificios de 2 pisos que se derrumbaron debido a la explosión, cuando gran parte de los soldados estaban en su interior. Israel sigue adelante con su ofensiva. Las autoridades militares señalan que se han hecho con el control de los puestos de mando de Hamas en Han Yunis y han informado de que ya han muerto 200 soldados israelíes desde el comienzo de la guerra en Gaza. Familiares y simpatizantes de rehenes israelíes que permanecen retenidos por Hamas en Gaza realizaron una protesta cerca de la residencia de Benjamin Netanyahu en Jerusalén. Así derramaron líquido rojo que simbolizaba la sangre sobre una carretera al tiempo que pedían un acuerdo para la liberación de sus seres queridos. Muchos comparten la idea de la diplomacia internacional para que Israel negocie la creación de un Estado palestino al término de la guerra con Hamas. Pese a que la presión sobre Netanyahu es cada vez mayor, el primer ministro israelí se opone firmemente a esta solución.
Al menos 6 personas han muerto en Ucrania tras varios ataques con misiles que dejaron al menos 56 heridos en Kiev y Kharkov. Varios edificios residenciales resultaron dañados por el impacto de los misiles, según han informado las autoridades ucranianas. En Kharkov, la segunda ciudad más grande del país, 5 personas murieron y 38 resultaron heridas, mientras un número indeterminado de personas quedaron atrapadas entre los escombros de un edificio residencial. En la capital, Kiev, una persona murió cuando varios misiles rusos impactaron contra edificios residenciales en al menos 4 barrios. 18 personas resultaron heridas. Los últimos ataques rusos han intentado atacar los puntos débiles de la defensa de Ucrania, utilizando una gran cantidad de misiles y drones en un aparente esfuerzo por saturar los sistemas de defensa aérea. Más armas para Ucrania. La OTAN ha firmado este martes un contrato de 1.100 millones de euros, un presupuesto para comprar cientos de miles de proyectiles de artillería de 155 milímetros. Parte de ellos serán suministrados a Ucrania después de que Kiev se quejara de escasez de municiones. La guerra de Rusia en Ucrania se ha convertido en una batalla por la munición, por lo que es importante que los aliados repongan sus propias reservas mientras continuamos apoyando a Ucrania. Apoyaremos a Ucrania con los sistemas y las armas y municiones que necesitan para prevalecer como un país soberano e independiente, porque no podemos permitir que el presidente Putin gane en Ucrania. Eso sería una tragedia para los ucranianos y peligroso para todos nosotros. Ucrania disparaba de 4.000 a 7.000 proyectiles de artillería al día el verano pasado, mientras que Rusia lanzaba más de 20.000 proyectiles diarios a Ucrania, según estimaciones de la Unión Europea. Tusk restablece el compromiso de asistencia militar de Polonia a Ucrania. En una visita no anunciada previamente, el primer ministro polaco Donald Tusk ha mantenido en Kiev una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tusk deja atrás los recelos de su predecesor, Mateusz Morawiecki, en el envío de armas. Aseguró que no hay nada más importante que apoyar a Ucrania en su esfuerzo de guerra contra el ataque de Rusia. Invertiremos en empresas de Polonia y Ucrania, que producirán y trabajarán para aumentar nuestras capacidades de defensa en Ucrania, Polonia y en toda Europa. Y también será una aventura empresarial muy rentable para ambas partes. Junto al primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, Tusk presentó una ofrenda floral a los fallecidos desde el inicio de la ofensiva militar de Rusia. Varsovia y Kiev también han allanado sus diferencias por la exportación de productos agrícolas ucranianos. El magnate Elon Musk visitó este lunes el campo de exterminio nazi de Auschwitz para rendir homenaje a las víctimas del Holocausto. Musk tenía previsto intervenir este mismo lunes en una conferencia sobre antisemitismo organizada por la Asociación Judía Europea en la cercana ciudad polaca de Cracovia. La visita llega después de que el multimillonario propietario de la plataforma X, antigua Twitter, enfrentara acusaciones y duras críticas por tolerar y amparar comentarios antisemitas en la red social. La extrema derecha está en alza en toda Europa y el próximo Parlamento Europeo podría ser el más de derechas de toda la historia. Según las últimas proyecciones de escaños, si los partidos de extrema derecha se unieran en un solo grupo, podría llegar a ser el más numeroso del hemiciclo. Ahora la extrema derecha se divide en 2 grupos. El primero, los conservadores y reformistas europeos, que incluyen a Fratelli d'Italia, que gobiernan en Italia, al español Vox y al polaco Ley y Justicia. Mientras que en el segundo estarían el francés Agrupación Nacional, la alemana Alternativa por Alemania y la italiana Lega, que pertenecen a Identidad y Democracia. La fusión parece poco probable. No existe tal posibilidad, porque en cualquier caso son 2 grupos diferentes que tienen especificidades políticas diferentes. El que tengo el honor de presidir proviene de una tradición política conservadora, que tiene raíces que presentan características diferentes de las de ID. Lo más probable es que algunos partidos pasen de un grupo a otro. Otro factor importante será ver cómo los actuales partidos populistas no afiliados se unen a uno u otro grupo. El más relevante es el Fidesz, de Viktor Orbán. Los grupos ya están tratando de seducirles.
Es el partido en el gobierno de un país de la Unión Europea y, por tanto, estamos bien preparados para trabajar con ellos desde esta perspectiva. Es decir, entiendo que unidos somos más fuertes para avanzar en nuestras reivindicaciones. Parece claro que en la próxima legislatura los partidos de extrema derecha tendrán más poder para influir en las políticas de Bruselas. Pero según el experto Doru Frantescu, esto también podría llevarles a suavizar sus posturas, en particular su soberanismo. Son euroescépticos porque sienten que no pueden influir en el proceso de toma de decisiones en Bruselas. En el momento en que entran en el juego, en el proceso de toma de decisiones, algunos de ellos se convierten, no estoy hablando de todos ellos, pero se vuelven menos euroescépticos y también quieren ser vistos como pro-europeos. De hecho, muchos de ellos se ven a sí mismos como pro-europeos, incluso si no son vistos como tales en Bruselas. Sin duda, la extrema derecha entrará con fuerza en el próximo Parlamento Europeo. Queda por ver hasta dónde pueden forjar alianzas para determinar qué se decide en Bruselas. Nikki Haley intensifica sus ataques contra su oponente Donald Trump en su último acto de campaña antes de las primarias republicanas de New Hampshire, que tendrán lugar el martes 23 de enero. La ex embajadora ante la ONU acusó a Trump de estar rodeado de élites políticas. La carrera por la nominación presidencial republicana se ha reducido a 2 candidatos principales, después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, diera marcha atrás y decidiera apoyar la campaña de Trump. La mayor incógnita este martes es ver si Haley será capaz de reducir su margen. La aspirante a presidenta republicana ha dedicado mucho tiempo y recursos financieros a New Hampshire con la esperanza de atraer a su famoso electorado de mentalidad independiente. Sin embargo, Trump aspira a una clara victoria este martes después de haber ganado más del 50% de los votos en las primarias de Iowa. La nueva ley griega sobre el matrimonio igualitario corrige la injusticia, pero deja un vacío legal para aquellas parejas que quieran tener un hijo en común. El proyecto de ley ha generado gran debate en Grecia. Algunos piensan que es un insulto a los valores tradicionales, mientras otros critican el hecho de que la ley no contempla el derecho de las parejas homosexuales a tener un hijo. Adoptar es un acto hermoso y estoy a favor de la adopción, pero en circunstancias diferentes. Si estuviera sola y no pudiera tener un hijo, entonces me gustaría adoptar. Sin embargo, si con mi pareja tengo la oportunidad de tener nuestro propio hijo, entonces ¿por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué tiene que haber esta discriminación? Si te casas, el procedimiento y la mentalidad cambian. Pero, ¿qué es lo que cambia exactamente? ¿Por qué no puedo hacerlo? Antes tenía derecho y ahora no. También existirá una prohibición similar para las parejas masculinas que quieran tener un hijo en común, ya que no van a poder recurrir a la gestación subrogada. En consecuencia, la única posibilidad que tienen las parejas homosexuales de tener un hijo en Grecia es adoptar o aprovechar uno de los vacíos legales que deja la nueva ley. Creo que todo debería hacerse de acuerdo con las normas y regulaciones, en lugar de hacer que estas parejas busquen vacíos legales. Por ejemplo, las mujeres homosexuales casadas pueden tener hijos aprovechando las lagunas jurídicas. ¿Cómo? Separándose, acudiendo a un centro de reproducción asistida, tener el hijo estando solteras y luego volver a casarse. El gobierno dice que promueve la igualdad matrimonial en línea con su promesa electoral de acabar con la discriminación en este tema. El debate público sobre el tema está en pleno apogeo y plantea interrogantes sobre sus aspectos políticos, sociales, éticos y jurídicos.
La muerte de 3 hermanos de entre 72 y 79 años a las afueras de Madrid, supuestamente a manos de un prestamista, ha conmocionado a España. Las dos mujeres mantenían desde hace años una relación a distancia con 2 supuestos soldados americanos a los que enviaban sumas de dinero. En realidad eran víctimas de una estafa. Los delincuentes suelen crearse un perfil falso en redes sociales, seleccionan a sus víctimas, que normalmente son mujeres de mediana edad, pero puede haber víctimas de cualquier perfil. Los estafadores primero ganan la confianza de las víctimas y terminan haciéndolas creer que necesitan dinero. El daño no es solo económico, sino psicológico. Pensar que has depositado toda tu confianza, que has dejado entrar a tu casa, ¿no? Que es como lo más íntimo que tenemos, y que le has contado, no sé, 1000 cosas de tu vida, tu estado emocional y todo eso, es horroroso. Por desgracia, apenas la mitad de los casos son notificados a las autoridades. Se siente como que es tonta, que ha sido engañada, y eso incluso hace que en algunas ocasiones no llegue ni siquiera a denunciar. Las víctimas piden que otras personas que estén en su misma situación busquen ayuda para evitar tragedias como esta. 2 personas murieron al estrellarse un avión privado ruso en Afganistán. El gobierno talibán informó este lunes del rescate de 4 personas. Según Moscú, un empresario había alquilado la avioneta para trasladar a su mujer enferma de regreso a Rusia. Viajaban desde Tailandia y fue tras hacer escala en India para repostar cuando el avión desapareció del radar. Según los talibanes, el avión se estrelló en una zona montañosa de la provincia de Badakhshan, a 200 kilómetros al noreste de Kabul. Decenas de agricultores bloquean una autopista en el sur de Francia en protesta por las normas europeas y en demanda de mayores salarios. Los agricultores detuvieron sus tractores en una autopista en Perpiñán para expresar su frustración con sus condiciones de trabajo. Las protestas empezaron después de que el gobierno anunciara el aplazamiento de un paquete de reformas largamente pospuesto. En ningún caso vamos a enviar a la policía a dispersar a los manifestantes. Son las instrucciones que he dado al gobernador y al director general de la Gendarmería. No hay daños en esta zona. Confío en el gobierno y en el trabajo que está haciendo con los agricultores, que lo están pasando mal en su vida profesional, y quiero asegurarles mi apoyo político. Les animo a que respeten la propiedad pública, como lo ha hecho la inmensa mayoría. Problemas similares han llevado a los agricultores de otras naciones europeas a tomar medidas similares. Grupos de agricultores han paralizado el tráfico en Alemania, Rumanía, Países Bajos y Polonia. En Rumanía, los agricultores y transportistas siguen protestando por 13º día consecutivo. Entra en vigor la prohibición temporal decretada por Francia sobre la pesca comercial en aguas de su jurisdicción en el Atlántico. La medida impedirá durante un mes las capturas con el fin de proteger a los delfines en el Golfo de Vizcaya, donde los expertos estiman que mueren cada año unos 9.000 ejemplares por accidentes con equipos de pesca. La medida no ha sentado bien entre los profesionales de la industria pesquera. Es nuestro último día con un poco de volumen de peces que no veremos durante un mes, aunque estemos en plena temporada de lubina y lenguado. Hablan de soberanía alimentaria, pero ¿qué va a pasar? Todos vamos a recurrir a las importaciones. No es solo la subasta de pescado, son todos los transportistas, los pescaderos. Nadie ha pensado en nosotros. La ley se aprobó muy rápido sin pensar en lo que nos pasaría. Entre los clientes hay variedad de opiniones. Tenemos que proteger a los delfines. No hay razón para matarlos así. Tenemos que encontrar soluciones, porque por supuesto tenemos que proteger a los delfines, pero también debemos proteger a nuestros pescadores, que tienen una vida dura. La suspensión temporal de la pesca se produce después de que el máximo tribunal administrativo francés, el Consejo de Estado, ordenara el año pasado la medida, tras años de reivindicaciones de activistas ambientales. Estamos en Lyon, Francia, a punto de embarcar en el Tara Ocean Boat. Aunque parece un velero normal, en realidad es un laboratorio científico flotante. Desde abril de 2023, los científicos a bordo han medido los niveles de contaminación en el agua. Desde hace unas semanas, el barco está atracado aquí a orillas del Ródano. Después de recorrer Francia y España, el barco llegará a Atenas en julio. Hablamos con el capitán del barco, Martín Hertot. El objetivo de la misión Tara Europa es estudiar el impacto de los seres humanos en las costas, porque son grandes centros de biodiversidad.
Este tipo de proyecto nunca se había realizado hasta ahora. La misión se desarrolla a escala europea, en 22 países europeos. En el corazón del Tara se encuentra un camarote de barco reformado donde se almacena lo esencial del proyecto. El papel del barco es recoger datos. Rastreamos unos 4.000 productos químicos, pesticidas y productos farmacéuticos que se han incluido en la lista. Y vemos si ya se han encontrado en tierra o en el mar y estudiamos cómo interactúan con los microorganismos. El Ródano atraviesa Suiza y Francia. Es uno de los mayores ríos de Europa, pero también uno de los más contaminados, como explica el responsable de Asuntos Públicos de la Fundación Tara. El Ródano es un río muy particular, con una elevada producción de sustancias industriales, químicas y plásticas. Uno de nuestros objetivos es tener una idea integral de lo que pasa en todo el continente, para entender qué está pasando y cuáles deben ser nuestras prioridades. Pueden ser prioridades globales, pero también pueden ser prioridades relacionadas con puntos específicos de convergencia del agua. En 2023, la Unión Europea aplicó una nueva regulación para restaurar al menos el 20% de las áreas terrestres y marinas europeas para 2030. Pero, ¿hasta qué punto la contaminación local tiene un impacto europeo más amplio? Las moléculas químicas viajan por todo el mundo. Pueden encontrarse en las aguas del Ródano, en la naturaleza, así como en el mar y en los océanos. También se encuentran en la atmósfera. No hay fronteras para la contaminación. Afectará en su conjunto. Todo lo que afecta a la naturaleza en algún sitio afectará en su conjunto. La Fórmula 1 vuelve a Madrid 45 años después. El Gran Premio se celebrará en los recintos de IFEMA, en la capital española, a partir de 2026. El acuerdo firmado tiene una duración de 10 años, lo que garantiza la continuidad de la competición en España, que durante muchos años se ha llevado a cabo en Barcelona. El acuerdo fue presentado por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. El Gran Premio de Fórmula 1 va a dejar en la región más de 450 millones de euros cada año, va a generar 10.000 puestos de trabajo directos, más todos los indirectos, a través de nuestras cadenas de restauración, hoteles y una gran cantidad de planes de ocio, cultura, compras, espectáculos. Algunos críticos temen que la competición podría dejar una deuda millonaria para la capital, como ocurrió con Valencia, que acogió el Gran Premio hasta 2012. Luto en el mundo del cine con la muerte del canadiense Norman Jewison. El afamado director falleció en su domicilio el sábado a los 97 años, según informó su publicista Jeff Sanderson el lunes. En su autobiografía titulada Este terrible negocio ha sido bueno para mí, Jewison contaba que la injusticia y el racismo se convirtieron en sus temas más habituales. La experiencia le permitió ahondar en ello, puesto que durante un viaje por el sur de Estados Unidos pudo vivir de cerca la segregación racial. Director de conocidas películas como Jesucristo Superstar, El violinista en el tejado o En el calor de la noche, ganadora de 5 premios Oscar, nunca logró el galardón al mejor director, a pesar de ser nominado para ello en 3 ocasiones. En 1999 recibió el premio en reconocimiento a su trayectoria. En el Museo del Prado se acabaron términos como enanismo, disminuido, la esposa de... La dirección del Prado intenta buscar esa posición en donde nadie se sienta ofendido. Por ahora han modificado la descripción de 8 pinturas de las 1.800 expuestas. Han sustituido las anteriores descripciones por un lenguaje más inclusivo y no sexista. Explicaba que representaba a la infanta Isabel Clara Eugenia con la enana Magdalena Ruiz. Ya estamos viendo que es una persona que tiene una estatura bajita, es bajita, no hace falta explicar que es una enana. Pues más correcto políticamente hablando y pues que es un avance en términos de igualdad y pues que hay que valorar a todas las personas. El Parlamento español votó este mes una resolución para cambiar la Constitución, eliminando el término disminuido refiriéndose a personas con discapacidad. Descubren en Dinamarca un cuchillo de hace 2000 años con caracteres rúnicos. Se trata de las runas más antiguas identificadas hasta ahora. La inscripción rúnica fue grabada en un cuchillo de hierro de 8 centímetros encontrado en una tumba debajo de una urna cerca de la ciudad de Unse, en la isla danesa de Fionia.
Lisbeth Cima del Museo Nacional la ha examinado. Ella interpreta la inscripción como Hirila. Se puede traducir en algo así como pequeña espada probablemente. Al menos esa es su interpretación. ¿Y qué es entonces pequeña espada? Lo identificamos como el nombre del cuchillo, pero también podría ser el nombre del dueño del cuchillo, 150 años después del nacimiento de Cristo precisamente. Se exhibirá en la exposición especial Pequeña Espada desde el 2 de febrero hasta el 7 de abril. Hasta aquí el Euronews hoy de este martes. Ya saben que pueden suscribirse en el botón que encuentran debajo de este vídeo. También darle a me gusta en el símbolo de pulgar hacia arriba. Gracias a ello la información llega a más personas en el mundo. Les dejamos con el no comen del día, en el que verán cómo en Viena, en Austria, aprovechan que el Danubio se ha congelado para practicar hockey o patinar sobre hielo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Städten mit Vorgeteig, Süß und Brot verwechseln. Nur das ist auch vielleicht. Städten mit Vorgeteig, Süß und Brot verwechseln.